Doctor H. A. Moynihan. Lucía Berlín. Detestaba mi escuela católica, el Colegio San José. Aterrorizada por las monjas, golpeé a Sor Cecilia un caluroso día tejano y me expulsaron. Como castigo, tuve que trabajar cada día de las vacaciones de verano en la consulta dental del abuelo. Sabía que el verdadero motivo era que no querían que jugase con los niños del vecindario, mexicanos y sirios. Ningún negro, pero era solo cuestión de tiempo, decía mi madre. Estoy segura de que también querían librarme de la agonía de mami, mi abuela moribunda, sus lamentos, los rezos de sus amigas, el hedor y las moscas. Por la noche dormitaba con ayuda de morfina y mi madre y el abuelo bebían solos en habitaciones separadas. Podía escuchar los tragos de bourbon, cada uno por su lado, desde el porche donde dormía. El abuelo apenas me habló en todo el verano. Esterilizaba y disponía su instrumental, ataba toallas al cuello de sus pacientes, sostenía el vaso de colutorio bucal y les pedía que escupieran. Cuando no había pacientes se iba a su taller a hacer dentaduras o a su oficina a pegar recortes en sus álbumes. No me estaba permitido entrar en ninguna de las dos estancias. Pegaba recortes de Ernie Pyle y Franklin D. Roosevelt. Tenía las guerras japonesa y alemana en álbumes distintos. Tenía álbumes de crímenes, de Texas y accidentes rocambolescos. Hombre pierde los estribos y arroja una sandía desde la ventana de un segundo piso. La sandía golpea a su mujer en la cabeza y la mata. Rebota. Golpea al bebé en el carrito. Le mata también y ni siquiera se rompe. Todos odiaban al abuelo excepto mami y yo, supongo. Cada noche se ponía borracho y cabrón. Era cruel, intolerante y fanfarrón. Se había cargado el ojo del tío John de un tiro durante una pelea y había avergonzado y humillado a mi madre toda su vida. Ella no hablaba con él, ni siquiera se le acercaba porque era tremendamente sucio, desparramando la comida y escupiendo y dejando cigarrillos baboseados por todos lados. Iba cubierto de pegotes blancos del yeso de los moldes de las dentaduras, como si fuera un pintor o una estatua. Era el mejor dentista del oeste de Texas, quizá de todo Texas. Mucha gente lo decía y yo lo creía. No era cierto que sus pacientes fuesen todos viejos borrachos tirados o amigos de mami, como decía mi madre. Hombres distinguidos venían incluso de Dallas o Houston porque hacía prótesis dentales increíbles. Sus dentaduras no resbalaban o siseaban y parecían completamente reales. Había inventado una fórmula secreta para darles la coloración adecuada. A veces incluso las hacía melladas o amarillentas con empastes y coronas. No dejaba a nadie entrar en su taller, solo los bomberos aquella vez. Allí nadie había limpiado en 40 años. Entraba cuando él iba al baño. Una costra de mugre, yeso y cera cubría las ventanas. La única luz procedía del parpadeo azulado de 2 mecheros Bunsen. Enormes sacos de yeso apilados contra las paredes filtraban su contenido a un suelo sucio, donde se esparcían trozos de moldes de dentaduras y frascos con dientes de diversa procedencia. Había gruesos pegotes rosados y blancos de cera en las paredes, de los que colgaban telarañas. Las estanterías estaban abarrotadas con herramientas oxidadas e hileras de dentaduras postizas, sonrientes o boca abajo enfurruñadas como máscaras de teatro. El abuelo salmodiaba mientras trabajaba y los cigarrillos que tiraba a medias a menudo prendían los pegotes de cera o los envoltorios de caramelo. Sofocaba esos fuegos con café, tiñendo el suelo vinílico de oscuro marrón cavernoso. El taller daba un pequeño despacho con un escritorio de tapa enrollable donde él pegaba recortes en álbumes y rellenaba cheques. Después de firmarlos, siempre sacudía la pluma, salpicando de negro su nombre, algunas veces emborronando la cantidad, por lo que el banco tendría que llamar para verificarla. No había puerta entre la estancia en la que atendía a los pacientes y la sala de espera. Mientras trabajaba, se giraba para hablar con la gente en la sala de espera, blandiendo su fresa.
Los pacientes de una extracción se recuperaban en un cheslón. El resto se sentaba en los alféizares de las ventanas o radiadores. A veces alguien se sentaba en la cabina telefónica, una gran cabina de madera con un teléfono público, un ventilador y un cartel. Nunca conocí a un hombre que no me gustase. No había revistas. Si alguien traía una y la dejaba allí, el abuelo la tiraba a la basura. Mi madre decía que lo hacía por llevar la contraria. Él, porque la gente sentada pasando páginas le sacaba de quicio. Cuando sus pacientes no estaban sentados, deambulaban por la sala enredando con las cosas que había encima de las 2 cajas fuertes. Budas, calaveras con dientes falsos, articuladas para abrirse y cerrarse, serpientes que te mordían si les tirabas de la cola, cúpulas en las que nevaba al darles la vuelta. En el techo había un cartel. ¿Qué demonios estás mirando aquí arriba? Las cajas fuertes contenían oro y plata para los empastes, fajos de billetes y botellas de Jack Daniels. En todas las ventanas que daban a la calle principal del Paso se leía en grandes letras doradas: Dr. H. A. Moynihan, absténganse negros. Las letras se reflejaban en los espejos que colgaban de las otras 3 paredes. El mensaje también estaba escrito en la puerta que daba al vestíbulo. Nunca me sentaba de cara a esta puerta porque temía que viniesen negros y leyesen el cartel. Aunque nunca había ningún negro en el edificio de Caples, aparte de Jim, el ascensorista. Cuando la gente llamaba para pedir cita, el abuelo me hacía decir que ya no atendía a nuevos pacientes, así que conforme avanzaba el verano había menos y menos que hacer. Finalmente, justo antes de que mami muriese, no había ni un solo paciente. El abuelo se atrincheraba en su taller o en su despacho. A veces yo subía a la azotea. Podías ver Juárez y todo el centro del Paso desde allí. Escogía a una persona de entre la multitud y la seguía con la vista hasta que desaparecía. Pero la mayor parte de las veces me sentaba dentro sobre el radiador y miraba a Yandell Drive desde la ventana. Pasaba horas descifrando cartas de los amigos del club de fans del Capitán Marvel, aunque era realmente aburrido. El código era A en vez de Z, B en lugar de Y, etc. Las noches eran largas y calurosas. Las amigas de mami se quedaban incluso cuando ella dormía, leyendo pasajes de la Biblia, cantando a veces. El abuelo salía al Elks o a Juárez. El taxista del servicio nocturno le ayudaba a subir las escaleras. Mi madre decía que salía a jugar al bridge, pero volvía a casa también borracha. Los niños mexicanos jugaban fuera hasta muy tarde. Observaba a las chicas desde el porche jugando a las tabas en cuclillas en el suelo de hormigón a la luz de las farolas. Deseaba tanto jugar con ellas. El sonido de las tabas me parecía mágico. Las tabas caían como escobillas sobre una batería o como la lluvia cuando una ráfaga de viento la hace restallar escintilante sobre los cristales. El abuelo me despertó una mañana antes de salir el sol. Era domingo. Me vestí mientras él llamaba a un taxi. Solicitó a la operadora que le pusieran con el servicio de taxi nocturno y cuando respondieron dijo: ¿Se puede transportar algo pequeño? No respondió cuando el taxista preguntó por qué íbamos al consultorio el domingo. En el vestíbulo había una oscuridad intimidante. Se escuchaba las cucarachas caminar por las baldosas y las revistas no sonreían tras las rejillas de los buzones. El abuelo condujo el ascensor subiendo y bajando la palanca como un maníaco, con ruidosas sacudidas, hasta que finalmente nos detuvimos un poco por encima del 5º piso y saltamos. Se hizo un gran silencio. Solo se escuchaban las campanas de la iglesia y el trolebús de Juárez. Al principio me daba muchísimo miedo acompañarle al taller, así que me empujó dentro. Estaba oscuro, como en una sala de cine. Encendió los jadeantes mecheros Bunsen. Todavía no podía ver, no conseguía ver lo que él quería que viese. Cogió una dentadura de un estante y la acercó a la llama sobre el bloque de mármol.
Negué sacudiendo la cabeza. Mírala bien. El abuelo abrió ampliamente la boca y comparé sus dientes una y otra vez con los de la dentadura postiza. ¡Son los tuyos!, comprendí. La dentadura postiza era una réplica perfecta de los dientes del abuelo. Incluso las encías tenían ese feo rosa pálido enfermizo. Había dientes con empastes y grietas, algunos con mellas o desgastados. Solo había modificado un diente, un incisivo al que había revestido con una corona de oro. Este detalle la convertía en una obra de arte, confesó. ¿Cómo conseguiste todos esos colores? Cojonudos, ¿eh? Y bien, ¿es esta mi obra maestra? Sí. Le estreché la mano. Estaba muy contenta de estar allí. ¿Cómo te la vas a poner? ¿Va a poder encajar? Normalmente extraía todos los dientes, dejaba que las encías sanasen y luego sacaba una impresión de la encía desnuda. Algunos nuevos lo están haciendo así. Sacas la impresión antes de arrancar los dientes, haces la dentadura y la colocas antes de que las encías tengan la menor posibilidad de retraerse. ¿Cuándo te van a sacar los dientes? Ahora mismo. Vamos a hacerlo nosotros. Prepara las cosas. Enchufé el esterilizador oxidado. El cable estaba pelado, saltaban chispas. El abuelo iba a desenchufarlo. ¡Al carajo, Con! Pero lo detuve. No, tienen que esterilizarse. Y él se rió. Colocó su botella de whisky y sus cigarrillos en la bandeja, encendió un pitillo y se sirvió un vaso de papel lleno de Jack Daniels. Se sentó en la silla. Ajusté la lámpara, le até un babero, subí la silla con el pedal y la recliné. Chico, apuesto a que muchos de tus pacientes les gustaría estar en mi lugar. ¿Hierves hoy ya? No. Llené algunos vasos con colutorio bucal y saqué un frasco de sales de amoníaco. ¿Y si te desmayas? Le pregunté. Bueno, entonces los arrancas tú. Agárralos tan cerca de la raíz como puedas, tuerce y tira a la vez. Dame de beber. Le acerqué un vaso de colutorio. Chica lesta. Le serví whisky. Ninguno de tus pacientes se toma un trago. Son mis pacientes, no los tuyos. Vale, ya está hirviendo. Escurrí el esterilizador en la escupidera. Tendí una toalla. Con otra mano dispuse el instrumental en arco en la bandeja sobre su pecho. Sosténme el espejo pequeño, dijo, y agarró las tenazas. Me subí al reposapiés entre sus rodillas para sostener el espejo cerca. Los 3 primeros dientes salieron con facilidad. Él me los iba dando y yo los arrojaba al barril que había junto a la pared. Los incisivos fueron más difíciles, uno en concreto. Le dio una arcada y paró, con la raíz todavía atrapada en la encía. Hizo un ruido divertido y me puso las tenazas ásperamente en la mano. ¡Sácalo! Tiré de él. ¡Tijeras, idiota! Me senté en la plancha metálica entre sus pies. Espera un momento, abuelo. Estiró el brazo sobre mi cabeza para alcanzar la botella, bebió y luego cogió otra pieza distinta de instrumental de la bandeja. Empezó a extraer el resto de los dientes inferiores sin espejo. El sonido era como de raíces que estaban siendo arrancadas de cuajo, como de árboles desarraigados del suelo de invierno. La sangre goteaba en la bandeja y en la plancha metálica en la que estaba sentada. Ploc, ploc. Empezó a reírse a carcajadas tan altas que creí que se había vuelto loco. Se cayó encima de mí. Asustada, pegué tal brinco que lo empujé y volvió a quedar tumbado en la silla. ¡Ah! ¡Arráncalos!, jadeó. Tenía miedo. Me pregunté repentinamente si sería asesinado si se los arrancaba y se moría. ¡Arráncalos!, escupió una fina catarata roja que cayó por su barbilla. Recliné el respaldo al máximo. Estaba exangüe. No parecía sentir cómo la retorcía y tiraba de las muelas superiores hasta que le salían. Se desmayó con los labios cerrados como grises conchas de molusco. Le abrí la boca y le metí una toalla de papel en uno de los lados para poder extraer las 3 muelas restantes. Todos los dientes estaban fuera,
Intenté bajar la silla con el pedal, pero accioné la palanca equivocada y le hice dar vueltas salpicando círculos de sangre en el suelo. Dejé que la silla chirriase lentamente, hasta detenerse. Necesitaba bolsitas de té. El abuelo le pedía a la gente que las mordiera para detener el sangrado. Volqué el contenido de los cajones de mami, polvos de talco, estampas con oraciones, tarjetas de agradecimiento. Las bolsitas de té estaban en un bote detrás del hornillo eléctrico. La toalla de la boca se había empapado ya de carmesí. La tiré al suelo, le metí un puñado de bolsitas de té en la boca y mantuve sus mandíbulas cerradas. Grité. Sin un solo diente, su cara era como una calavera, huesos blancos sobre una garganta palpitante y ensangrentada. Un monstruo aterrador. Una tetera viviente con etiquetas de Lipton amarillas y negras colgando como banderolas en un desfile. Corrí a llamar a mi madre. No tenía monedas. No pude mover al abuelo para acceder a sus bolsillos. Se había hecho pis encima. La orina goteaba en el suelo. De una de sus fosas nasales salía y explotaba continuamente una burbuja de sangre. Sonó el teléfono. Era mi madre. Lloraba. El estofado. Una buena cena de domingo, incluso con pepino y cebolla como lo hacía mami. ¡Ayuda! ¡El abuelo! Grité y colgué. El abuelo había vomitado. Estupendo, pensé. Y luego me entró la risa tonta porque era una estupidez pensar que eso era genial. Arrojé las bolsitas de té sobre el caos que ya había en el suelo. Humedecí algunas toallas y limpié su rostro. Abrí el frasco con sales de amoníaco bajo su nariz, las olí y me dieron escalofríos. ¡Mis dientes!, gritó. Ya no los tienes, le dije como quien habla a un niño. Todos fuera. Los nuevos, idiota. Fui a buscarlos. Sabía cuáles eran, idénticos a los que el abuelo había tenido en su boca. Extendió las manos como un mendigo de Juárez, pero le temblaban demasiado. Te los colocaré yo. Enjuágate primero. Le acerqué el colutorio. Se enjuagó y escupió sin levantar la cabeza. Vertí peróxido sobre la dentadura y la encajé en su boca. ¡Ey, mira!, exclamé sosteniendo el espejo de marfil de mami. ¡Ostras!, se echó a reír. Una obra maestra, abuelo, dije también riendo y besé su cabeza sudorosa. ¡Dios mío!, chilló mi madre viniendo hacia mí con los brazos abiertos. Resbaló con la sangre y patinó hasta empotrarse contra los barriles de los dientes. Se agarró para mantener el equilibrio. «Mira sus dientes, mamá». Ni siquiera se dio cuenta. No veía la diferencia. El abuelo le sirvió un poco de Jack Daniels. Ella cogió el vaso, brindó con él sin mirarle a los ojos y bebió. «Estás loco, papá. Está loco. ¿De dónde habéis sacado las bolsitas de té?» Su camisa sonó como cinta adhesiva despegándose de la piel. Le ayudé a lavarse el pecho y la barriga de piel arrugada. Yo también me lavé y me puse un jersey de mami color coral. Los dos bebían en silencio mientras esperábamos al taxi de servicio nocturno. Conduje el ascensor al bajar y lo detuve bastante cerca del suelo. Cuando llegamos a casa, el conductor ayudó al abuelo a subir las escaleras. Se paró en la puerta de mami, pero ella ya dormía. En la cama, el abuelo también se durmió con sus dientes enmarcados en una sonrisa a la Bela Lugosi. Debían de dolerle. «Ha hecho un buen trabajo», reconoció mi madre. «¿No le sigues odiando, verdad, mamá?» «Claro que sí», aseveró. «Y tanto que le odio».